Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para hablaros de Isabel de Portugal. Isabel de Portugal, me parece que ha salido ahora una novela histórica, he visto la reseña y me acordaba, me apetecía hablaros de ella. Isabel de Portugal es hermana de... ¡Uy! Por Dios, ya no sé lo que digo. María, no, perdón, Juana de Austria. Es que estoy pensando en la mujer de Carlos I, que es Isabel de Portugal, y me he puesto a hablar de ella sin darme cuenta. Y he mirado a Chuleta y digo, no, 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 si de quien hablo es de Juana de Austria o Juana de Augsburgo. Juana de Augsburgo es una mujer totalmente moderna y excepcional, fue una regente española, mientras que su padre y su padre es Carlos I de España, quinto de Alemania, su hermano es Felipe II. Ella muere con 38 años. Me daba cuenta de la media de edad que había tan tremenda en esta época, tan baja, ¿no? Ella me parece que muere en el Escorial, pero es enterrada en las Descalzas Reales, que creo que había... Es la única mujer que ingresa en la Compañía de Jesús porque era amiga de Ignacio de Loyola, le pide el favor y entonces ingresa con un hombre masculino que no sé cómo se llamaba, y después se lo cambian por Montoya, que Montoya me suena gitano, Montoya. Bueno, es simplemente excepcional. Tiene formación intelectual desde pequeñita. Cuando se queda de regente se rodea de buenos asesores, muchos de ellos portugueses. Ella va a casarse, bueno, la van a casar con el futuro rey de Portugal, que tiene 15 años y ella tiene 16. Y la mandan a Portugal, pero resulta que su suegra era su tía, hermana de su padre. O sea, primo hermano. A su vez su padre se había casado con primos hermanos, todo era una consanguinidad de locos. Ella se quedó sin madre con 4 años, porque es curioso, porque era un matrimonio de conveniencia, el de Carlos I con su prima Isabel de Portugal, que era muy guapa, pero él estaba bastante enamorado de su mujer. Tuvo 5 hijos, de los cuales murieron tres, no, murieron dos, no, tres. Ella murió, digamos, de sangrar en el último aborto del sexto hijo. Pero es que normalmente cuando tienes un hijo, me echo las manos a la cabeza porque estoy seguro que en aquella época se sabía. Cuando tienes un hijo, lo primero que te dice el ginecólogo es que si puede, aunque tengas pensamiento de tener más hijos, que descanse durante por lo menos otros 9 meses, porque la matriz, todo el cuerpo, pues ha sufrido un desgaste fuerte. Hay gente que se queda embarazada en la cuarentena y cosas así. No digo nada, pero bueno, ellos corren riesgo, el bebé corre riesgo y tal. Y en esta época, los niños eran, lo he visto también en Yemen, que decían que una mujer que, como un árbol, si no da fruto al año es un árbol seco, un árbol que no sirve para nada y hay que cambiarlo, ¿no? Y te encontraba gente con 28 años, tenían 14 hijos, unas cosas tremendas, ¿no? Pero es que estos eran reyes y la mujer tuvo 6 hijos seguidos y claro, pues al final pues murió porque era peligroso, siguen siendo peligrosos los ginecólogos y los pediatras, lo más demandado que hay en los países en vías de desarrollo, porque es que no es tan difícil morirse de parto, puedes tener una hemorragia, puedes tener mil incidencias, o que la placenta en vez de estar arriba esté abajo, yo qué sé, montones de cosas que no nos damos cuenta porque los partos en el primer mundo se han convertido en algo inofensivo. De hecho, Juana de Austria tuvo un parto difícil con su madre, costó muchísimo, pero después su padre la adoraba, o sea, fue una hija muy querida. Desde muy pequeñita tuvo una formación intelectual excepcional. Sabía latín con 8 años, sabía tocar un instrumento musical también, o sea, fue bastante inteligente. Me parece que era la cuarta o la quinta hija del matrimonio de 6 hijos, de los cuales tres murieron, como os he dicho. Va a tener Felipe II y otra hermana más, pero ella yo creo que era la más inteligente de la casa. De hecho, así lo demostró. Bueno, voy a ver si me voy acordando, ahora me iré acordando, me la sé de sobra. Han hecho... la historia de esta mujer es bastante desconocida en este país y me parece que se ha hecho una novela histórica. Yo, mirad, vengo de literatura, de filología. La novela histórica se le tiene poco aprecio, de verdad lo digo. Pero yo, sin embargo, soy bastante aficionada a ella. Las hay buenas, malas, irregulares. Soy bastante aficionada porque, mirad, es como si os ponen, yo qué sé, pues la historia de Sinué, el egipcio, la historia de Moisés, os lo aprendéis de forma natural cuando veis una película. Pues esto pasa algo parecido. O leéis una novela que muchas veces la mitad de las cosas son ficción, pero entonces os ambientáis en el siglo XVI, veis normalmente muchos de los escritores ocasionales son gente, por ejemplo, egiptólogos que le han encargado una novela y entonces suelen ser muy minuciosos en la ambientación y en los detalles y aprendes un montón porque te están contando un cuentecillo y resulta que está
aprendes porque son cosas reales las que están contando. Y esta historia de las Austrias, porque fueron mujeres bastante valiosas, porque los Austrias, a diferencia de los Borbones, a los hijos les dieron bastante formación musical, bastante formación intelectual, aunque fueran féminas. Y en este caso se notó muchísimo, porque ella cuando estuvo de su mano, cuando tuvo poder, porque su padre estaba fuera, su hermano estaba fuera, ella fue regente del Estado y estuvo atendiendo los asuntos de Estado y con una displicencia, o sea, con una inteligencia y un buen hacer increíble que ha pasado a la historia. Por ejemplo, se interesa muchísimo por las cárceles, dice que las cárceles están en condiciones ínfimas, horrorosas, que los presos por deuda no deben de estar junto a ladrones y asesinos, que las mujeres en las cárceles que vayan, por favor, monjitas, para sacarle a los niños que tomen el aire varios días de semana. O sea, estamos hablando de 1500 y pico, que se mejore la alimentación, en fin, les pone abogados a todos los acusados para que los juicios tengan garantías legales. Estamos hablando de 1500 y pico, o sea, después ella intenta entra porque San Francisco de Borja San Francisco de Borja queda viudo y San Francisco de Borja fue su confesor y ella le pide el favor y ella era también amiga de ¿cómo se llama? San Ignacio de Loyola también. Bueno, los ponen en un compromiso y la dejan entrar, pero con nombre masculino, como he dicho antes. Yo no sabía que San Francisco de Borja era duque de Gandía, era grande de España, era virrey de Cataluña, bueno, tenía unos títulos nobiliarios y todo lo renunció por digamos, seguir... hizo votos. Lo mismo que ella se va a casar con el futuro rey de Portugal, que tenía entonces 15 años, como he empezado a contar, y ella 16. Y tienen un nene que va a ser también rey de Portugal, que se llama Sebastián. Sebastián es rey de Portugal con 3 años, porque su papá muere muy jovencito. Y Sebastián, hijo de ella, su padre, en cuanto queda viuda, su suegra era su tía carnal. Es que era tanta consanguinidad que al final había problemas físicos, los niños salían muy débiles. El marido de ella, en una biografía, muere al poco tiempo de estar casado, 18 días antes de que ella se pusiera de parto y tuviera el bebé. Pero el marido de ella, el bebé se llama Sebastián, no me acuerdo cómo se llamaba el marido de ella. El marido de ella tenía una salud frágil de tanta consanguinidad y unos dicen que muere de tuberculosis, otros dicen que muere de una diabetes infantil. En fin, yo me creo más la diabetes que otra cosa. No sé qué más contaros de su biografía. Bueno, pues que ella, por ejemplo, luchó muchísimo porque ya sabéis que la Compañía de Jesús ha sido siempre muy social, ha sido siempre expulsada de todos los sitios, entonces ella los protegía. Ella crea la Compañía de Jesús en Lovaina, crea también las calzadas reales, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las infantas reales, no sé cómo se llama. Bueno, en fin, a partir de que ella toma unos votos, no se vuelve a casar. Ella era muy atractiva y muy guapa. Y antes del compromiso con Portugal, pues le ponen como vigilancia 24 horas del día porque tenía enamorados en la corte y en muchos sitios porque era muy atractiva. La madre es que era guapa también. El padre no tanto. El padre tenía una mandíbula que para qué. Pero era atractivo porque era muy inteligente. Entonces el padre la llama a ella porque quiere abdicar en el hijo Felipe II y sobre todo quiere largarse, está cansado y se va a Yuste. No sé qué más puedo deciros, en fin, ya ves si es una regente realmente culta y poderosa del siglo XVI que va mucho más allá de lo que iban las mujeres en aquella época, pero sobre todo es porque tiene una capacidad intelectual y también porque... en fin, porque tenían formación, que eso era una rareza. Los judíos se lo daban a las mujeres en aquella época, tanto a hombres como a mujeres. Bueno, nada más llegar al ahora voy a explicar las cosas, nada más que llegar al poder, se preocupa por cómo están las cárceles y le adjudica a cada preso, pagado por la Casa Real, le adjudica un abogado para que pueda defenderse, para su defensa, porque los presos, antes como ahora, muchas veces provienen de familias desestructuradas o de barrios difíciles y tal, y entonces no le ha quedado otra opción que delinquir porque no han tenido ninguna oportunidad en su vida. Y eso, ella lucha, estamos en 1500 y pico, o sea, es como muy moderna para todas sus actuaciones. Bueno, lucha también por los presidios de mujeres que haya, para que haya religiosos, como os he dicho antes, para que saquen a los niños a tomar Ya sabéis que los niños, los adultos también necesitamos la vitamina D, pero ellos más porque están creciendo y para sus huesos resulta imprescindible esa vitamina.
y dice que vayan las religiosas para que saquen a los nenes pequeños 2 días en semana de las cárceles, que les dé el aire. Ella llega a entrar en la compañía de Jesús, como os he dicho, con nombre de varón, y a pesar de que no tienen cabida las féminas, las mujeres, la infanta lucha por unirse a ellos porque los ve muy valiosos. Ellos siempre han luchado, los jesuitas, por causas sociales. Lo que pasa es que en su interior, aunque ellos luchan también por todos los jesuitas que he conocido, la mayoría, no todos, solían tener 2 carreras, 2 doctorados y tal. Pero tiene un poquito como el Opus, son un poco elitistas. O sea, como no seas inteligente, no tengas capacidad intelectual, no lo demuestres, te ponen a barrer. Te dan una escoba y a barrer. Que no está mal. Bueno, consigue su objetivo en secreto a través de una identidad masculina. Se llama Mateo Sánchez, pero después le van a cambiar el nombre con Montoya. Su papel en la realeza se limita a dar herederos. Da un chico que después sería, que queda, como he dicho antes, se queda sin padre con 3 añitos, yo creo que aún menos, le llaman el César. Entonces él quería convertir, o sea, ir a Tierra Santa para salvar, en fin, y se lo pide a su tío Felipe II, que en aquel entonces era pues poderosísimo. Y el tío Felipe II se lo quita de la cabeza, le dice que es un disparate, que por favor que si va a la batalla, que no esté en medio de la batalla porque lo matará. Y él al final convence a su tío, porque su tío está intentando frenar a los turcos en el Mediterráneo, su tío Felipe II, ¿no? Y bueno, y al final el tío le da presupuesto para que, digamos, luche contra... Pero le dice, por favor, que no vaya a la batalla, que es lo que hizo. Y la batalla tenía 24 años, lo matan. Se va con 20.000 hombres y es una matanza espantosa. Y allí muere. Él era gay. O sea, estas cosas no se dicen en historia. No le gustaban las mujeres, porque en aquella época los casaban muy jovencitos, con 15 o 16 años, y sin embargo tuvo, ¿cómo se llama?, aventuras masculinas, pero eso se sabía, pero se llevaba de tapadillo, porque el futuro rey no podía ser gay. Una tontería, ¿no? Como otra. Y bueno, él muere y entonces, porque realmente a él, su madre no lo vuelve a ver. Su madre lo deja chiquitito, lo deja con su tía, que es su tía carnal, hermana de su padre, y entonces le mandan cuadritos de dibujo del niño como va creciendo. Le llaman el César. Y no lo vuelve a ver nunca. Entonces, la suegra, que es tía, se pelea con un tío abuelo suyo, que no sé lo que era, no sé qué era de temas religiosos, bueno, se matan vivos. Ahí tienen unas luchas que para qué. Y al final, pues cuando muere este chaval, pues este tío abuelo, no sé qué, pues pasa, hereda y la corona de Portugal, pero a su vez muere sin descendiente y entonces la corona revierte en España, que era descendiente, o sea que son familia totalmente. Y bueno, ella, ya os digo que ella establece se va con 16 y se casa con el novio de 15 para establecer, porque en aquella época se establecen, ya existe el concepto de Estado y los lazos se establecen entre los reinos a través de los matrimonios, a través de la consanguinidad, que eran todos parientes, requete parientes. Y bueno, no sé qué más deciros. Ella llega a tener mucho poder y mucha responsabilidad política. Ella ha nacido el 24 de junio de 1535, en pleno siglo XVI, en Madrid, mientras que su padre, el emperador Carlos V, se encuentra defendiendo las posiciones en África. Ya sabéis que en esta época los turcos es su gran expansión del Islam. Cuando al nieto, perdón, a ver, su padre, no, el sobrino Felipe II, cuando le pide, le está diciendo que él está conteniendo, intentando contener y que no le interesa que haya más lucha y tal. Ella, cuando se ha ido a casar, ha sido largo porque no tenía la corona de España en ese momento, aunque tenía, como si dijéramos, inmovilizado patrimonio, estaba sin cash. Y entonces, claro, para un tipo de boda real que se casa con el rey de Portugal, pues tenía que tener una dote despampanante y no había dinero para esa dote tan despampanante. Entonces se alargaron las negociaciones, porque estos son matrimonios amañados, y entonces pues la familia, hasta que no tuvo dote, no selló esa unión. Que fue él con 15 y ella con 16. Qué disparate, eran niños totalmente. Había veces que los casaban a ellas con 13 años. Yo me echo la mano a la cabeza porque son embarazos muy peligrosos con esa edad. Se pueden tener síndrome de Down, se pueden tener antes, o sea, las mujeres tenemos desde la primera menstruación han de pasar 7 años para que esté todo madurito. Y después tenemos hasta los 34. A partir de los 34 hay posibilidad de síndrome de Down, que
que me parten el corazón porque son maravillosos, pero bueno, quiero decir que no todo vale, o sea, puedes tener hijos más allá de los 34, evidentemente, y que no tengan ningún problema, pero ya te la estás jugando, porque la edad fértil de la mujer está limitada, y eso es una cosa que choca con lo que es la promoción en el mundo laboral, antes y ahora, porque tienes que elegir si tener hijos, familia, o si promocionarte laboralmente. Ambas cosas son cosas que están en el aire, ¿no? Y esas elecciones son muy delicadas porque va a ser lo que va a condicionar tu vida en el futuro. Y como decía Sócrates, hagas lo que hagas, te equivocarás. Porque le decía, maestro, maestro, ¿me caso o no me caso? Y decía él, haz lo que quieras, porque haga lo que hagas, te equivocarás. Y yo muchas veces lo pienso, digo, bueno, sí. O sea, yo en ese sentido pienso, no soy crítica conmigo mismo, porque digo, pienso como Sócrates, que hagamos lo que hagamos, nos equivocamos, bien hecho está, en fin. Su madre era la emperatriz Isabel de Portugal, como dije, que murió cuando ella tenía 4 años, muere joven, cuando en un aborto de su sexto hijo. Cuando ella tiene 4 años, se queda, no sé si, me parece que ella era la cuarta hija, no sé si era la cuarta o la quinta, creo que la cuarta. Se queda junto a su hermano mayor, que más tarde será Felipe II, y su hermana María, ya que sus otros 3 hermanos mueren de pequeñitos. Por aquella época España tiene la mirada puesta en Portugal, por lo que el 11 de enero de 1522 Juana se casa con apenas 16 años con su primo Juan Manuel, que es el futuro rey, hijo de... Futuro rey, no sé si era rey en aquella época, hijo de Catalina, hermana de su padre. Fijaros lo que es casarse con tu primo hermano, madre mía. Yo con mi primo hermano que me pegaba unas tortas que para qué. O sea, no se hubiera podido ser mi marido. Bueno, pero ellos estaban mentalizados unos y otros que las cosas tenían que ser así, ya está. No eran libres. A pesar de vivir en un palacio, a pesar de tener dinero, a pesar de tener lujo, eran menos libres que un campesino de la esquina. Bueno, el matrimonio no duró demasiado porque el príncipe muere. Uno dice que de tuberculosis, otros de diabetes joven. 20 días, o sea, el 20 de enero de 1554, 18 días antes que ella dé a luz a su hijo Sebastián, que le llamarán el César. Pero a los 4 meses, su tía, doña Catalina, le comunica que su padre, que tiene que abandonar Portugal para volver a España, porque tiene que ser regente, porque su padre y el sucesor de su padre, Felipe II, están los dos fuera y ella se queda como regente del Estado. Y entonces el emperador le ordena que vuelva. Entonces ella deja el niño, que no lo vuelve a ver nunca, con su suegra, que es su tía, que es quien lo cuida. Bueno, tiene que ser, el niño es rey desde los 3 añitos, y la regente es la suegra tía. Tiene que ser la gobernadora en ausencia de su padre. Ay, se está yendo la luz. Es que ahora oscurece muy pronto. En ausencia de su padre Carlos V y de su hermano Felipe II, como he dicho, y además hace una regencia totalmente excepcional y ejemplar. Ella escribe, y escribe bastante, con su hijo se va a escribir muchísimo, que son las cartas que se mantienen, es muy inteligente. Ella dice de sí misma que es tímida y callada, es como se define a sí misma, su puño y letra, que es un comportamiento que le reprocha su suegra, como no, aunque fuera tía, era suegra. Catalina, que no entiende por qué tiene que tener esa actitud. Ella dice, mis ropas no son muy apreciadas por las damas jóvenes, porque siempre he visto de negro. Qué español eso. Y dice, hago traer de las Indias, tengo que leerme esto, un vegetal que se llama palo de Campeche, que es cocido con las telas que le proporcionan un negro muy puro, muy brillante. Bueno, lo bueno que tiene el negro es que se mancha poco. Durante las comidas le gusta hablar pues de arte, de jardines, de pintura, de objetos. Tiene bastante buen criterio artístico, de lugares cercanos, lugares lejanos, de música, de lecturas profanas. Ella no está de acuerdo con la excesiva presencia de la carne en la comida, porque dice que ella es amiga de las aves, ella es amiga de los animales. Dice, yo soy amiga de las aves y los huevos, pero menos de la caza. Me gustan la verdura y la fruta, pero no tanto los postres muy elaborados y con guisos muy cocidos. Además, no soy amiga de vinos. Lo encuentra pesado y por eso hace colocar en cristal en vez de en metal, pues cree que este proporciona al vino un excesivo sabor. Dice, nunca recibí una preparación especial para gobernar. En aquellos primeros días que pasé con mi hermano Felipe en la abadía de los Albas, establecí, los Albas son Fernández de Toledo, no sé cómo se llama, Gonzalo de Toledo, Fernández de Toledo, no me acuerdo. Allí establecí mi primer contacto con una tarea que desconocía. Eso es lo que dice la princesa en su escrito en 1554. Os he dicho que es nieta, hija, madre de reyes, hermana de reyes, bueno, que muestra
hay un libro que se ha escrito que se llama Las hijas de Carlos V por la editorial Esfera. Estoy haciendo aquí publicidad gratis. Este libro cuenta la historia de María de Austria, es novela histórica, hija de Carlos V y de su esposa Isabel, y dos mujeres que llegan a tener responsabilidades de Estado. Con el paso del tiempo, su recuerdo se difumina totalmente y se pierde. Precisamente esta novela lo que intenta poner en valor, en alza, y bueno, la autora se llama Magdalena Fernández Kinderland. Y bueno, lo que hace es intentar revivir la vida de estas dos mujeres a través contrastando históricamente lo que han sido documentos, cartas, etcétera. Dos mujeres fuertes y cultas. Dice, apenas recuerdo ya las múltiples cuestiones de las que me ocupaba. Por una parte, todo referente a mejorar las defensas de España con la producción de barcos, municiones, reparar las fortificaciones en el Levante, Galicia, también las continuas reformas de las obras públicas como puertos, puentes, caminos, etcétera. Eso de su puño y letra. Ella, a partir de que su hermano se hace cargo de la monarquía, su abuelo se retira a Yuste, ella ingresa en la Compañía de Jesús como Montoya y entonces hace votos, no se vuelve a casar a pesar de que era muy guapa y tal, y hace una vida, digamos, religiosa, más mística, dedicada a leer, escribir, etcétera. Bueno, además de eso, la princesa de Portugal, la princesa portuguesa que se ha casado con el príncipe de Portugal, facilita la navegación. Portugal ya sabéis que fue la primera potencia marítima. La navegación de ríos, la creación de regadíos, era muy inteligente. Fomenta la ganadería y la exportación de lana. Entra en la compañía de María de forma secreta y con el seudónimo de Mateo Sánchez, pero más tarde lo cambia. Pero porque era amiga, la enchufaron aquí para nosotros, porque no permitían. Muchas mujeres intentaron meterse dentro. Bueno, en sus primeros meses de gobernadora pide al padre Ignacio de Loyola que por favor, que está en Roma, que le admita a la Compañía de Jesús. Sabe que algunas mujeres lo han intentado y se le ha negado, porque Loyola piensa que el régimen de vida de los jesuitas es muy duro para una mujer. Es muy activo y muy inapropiado, tienen que viajar mucho por la atención sacerdotal que se exige. Una rama femenina que quitaría fuerza a los varones sacerdotes para dedicarse a las tareas de orden que requieren mucha movilidad, concentración, disposición para viajar en condiciones duras, pero aún así ella quiere e insiste. Es la mujer de una viuda de un rey, hija de un rey, hermana del rey, la tienen que aceptar sí o sí. Y gracias a eso protege muchísimo a los jesuitas. Bueno, Compañía de Jesús, jesuita, una palabra que está mal dicha, consigue, bueno, la aceptan de manera secreta, como os he dicho, y con un seudónimo de hombre, Mateo Sánchez, más tarde Montoya, para que nadie la pueda identificar. Nada más llegar a Castilla, le preocupan los presos, como os he dicho antes, en las cárceles del reino. Dice, el informe que se me presenta es dramático. Qué bonita, qué sensibilidad social. Por eso quería estar en los jesuitas. Se aumenta la dotación de presupuesto y se mejora su control. Se ordena también la atención espiritual a los presos y se da orden de que todos tengan abogados de oficio para su defensa, para que haya garantías legales. Propone también que los presos por deudas, no estén juntos con los presos que han asesinado o que son ladrones, y que los presidios de mujeres por favor se les atiendan a los niños, se saquen a los niños a tomar el aire libre al menos 2 veces en semana. Dice, otro tema que me preocupa es la lentitud de los procedimientos. Se da orden de aumentar el número de abogados y escribientes al servicio del rey. Yo empiezo a señalar días y horas para escuchar quejas y peticiones, y se lo mando también a los miembros de los consejos en sus materias propias. También quiero que se pague bien a tiempo a los criados, servidores y a los proveedores, que son muchos. Además me ocupo de la reforma de las órdenes religiosas femeninas. Bueno, el tiempo que comparte con Isabel de Valois, que es la nueva esposa de Felipe II, la tercera esposa de Felipe II, es muy alegre. Dice, los años que estuve al lado de la reina Isabel me hice joven otra vez. En las habitaciones de la reina había de modo frecuente risa y canciones. Bueno, con frecuencia hacen fiestas, mascaradas, representaciones, lo que le gusta. En los palacios se vivía muy en el interior, le gusta muchísimo a la princesa Juana de Austria, Juana de Augsburgo. Como buena Augsburgo, lo que más le gusta son los conciertos. Monta a caballo por la casa de campo, cazan, yo qué sé, liebres, perdices, y luego comen algunos fiambres y pasteles en algún clarillo del bosque. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana.